Le doy la bienvenida al diputado federal Hamlet Almaguer, que ya está aquí con nosotros en el estudio virtual de Sin Máscaras. Diputado, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Manuel. Un saludo para ti, para todo el auditorio, para nuestros amigos de Sin Máscaras. Pues con esta duda de los 100 millones de pesos que convenientemente no mencionó Juan Cepeda en su video, la realidad es que iban a quedar aplastados. No veo que fueran a mantener una votación relevante en el Estado de México, ni siquiera, como algunos lo han manifestado, en la zona oriente, en Nezahualcóyotl, en 2021. Tuvieron ahí cerca de 90,000 votos entre esos tres distritos federales, que es una porción muy mínima para el tamaño de la votación en el Estado de México. Entonces no es cierto que son una potencia en el oriente de la Ciudad de México, en el oriente del Estado de México, en Neza. Juan Cepeda fue alcalde, pero en realidad su fortaleza en la zona pues ha ido disminuyendo. También recientemente el grupo del exalcalde Juan Hugo de la Rosa, que aguantó y estuvo en el PRD muchos años, ya finalmente se incorporaron a Morena en la última elección. Y ahí, bueno, pues quedó muy claro, Morena gobierna el municipio con alguien que pertenece a esa agrupación, que se llama Unidos, que es el grupo de Juan Hugo de la Rosa. O sea, en realidad, Juan Cepeda ya no tenía esa fortaleza en el territorio, en ese municipio. Pero, pues tienen estos 100 millones de pesos, de los cuales más de 30 están destinados a la obtención del voto. Pero los otros recursos... Híjole, a ver. No escuchamos al diputado federal Hamlet Almaguer, se nos puso, ahora sí que pasmada la pantalla. ¿Nos escuchas, Hamlet? No, perdimos el audio con el diputado federal Hamlet García Almaguer. Bueno, en unos momentos más se va a reincorporar aquí en el estudio virtual de Sin Máscaras. Híjole, no seas así, Dante, no me estés saboteando la transmisión. Bueno, lo que comentaba justamente el diputado federal Hamlet Almaguer era el posicionamiento de Juan Cepeda. Juan Cepeda en su momento fue alcalde del municipio, uno de los municipios más poblados de toda la República Mexicana. Se trata de Nezahualcóyotl. Esto fue con el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. De hecho, en 2017, Juan Cepeda, pues tuvo una muy buena participación como candidato, quedando en tercer lugar y superando a la propia Josefina Vázquez Mota. Ya estamos de regreso con el diputado Hamlet Almaguer, que veo que se anda frotando las manos, no sé qué friegue esté pensando darle ahorita a Movimiento Ciudadano. Déjame partir, Hamlet, de esta pregunta. ¿Son concretos los 100 millones de pesos? O sea, ¿son 100 millones de pesos programados para Movimiento Ciudadano que estaban destinados a campañas? De hecho, el concepto dice obtención del voto, y hay otro que no recuerdo en este momento y tú me lo vas a decir. Gasto ordinario. Y el gasto ordinario. Sí, más de 60 millones son gasto ordinario, más de 30 son para obtención del voto, pero las actividades de un partido político, evidentemente las permanentes, están destinadas a preparar los trabajos para poder competir en una elección. Pues esa es la tarea organizativa, no es como que la elección sea un tema aislado, es una cadena en realidad que se va desarrollando, y por eso esta decisión impacta no solo en los más de 30 millones para obtención del voto, sino en los 100 millones de prerrogativa local. Les queremos comentar que estos son recursos que están asignados a nivel estatal. El partido también tenía disponibles recursos federales que podía destinar a sus procesos de competencia estatal. Eso es válido. Un comité nacional, por ejemplo, le puede prestar recursos a un comité local del mismo partido, obviamente, para poder sufragar los gastos de la competencia sin pasar el tope de gastos de campaña. Entonces, bueno, está este tema de los 100 millones de pesos que no manifestaron. Lo peor sería que Movimiento Ciudadano quisiera hacer su cochinito para el 2024, que dijeran, bueno, no vamos a competir, nos quedamos con los 100 millones de pesos y se los metemos al proceso de la elección presidencial, o que el Comité del Estado de México diga, se los presto al Comité de Jalisco para la elección, por ejemplo, de gobernador del año 2024. Entonces tenemos que estar muy atentos a que no pretendan realizar esta serie de trampas. Lo ético es que devuelvan los recursos en su totalidad. Digo, ¿para qué existe un partido político si no es para competir? Es como si existe un equipo deportivo, ¿no?
y dice, no, yo no voy a jugar el campeonato, ¿no? No estamos hablando ya de la final, no, yo no voy a jugar ningún partido relacionado con este campeonato 2023, porque no solo es el Estado de México, ellos no van a participar en Coahuila, donde ni siquiera aparecían en las encuestas, ¿eh? Ahí claramente hay preferencias por diversas opciones, pero no pintaba MC en Coahuila tampoco. Hamlet dice, sería ético que regresaran el dinero. Ahora, yo cambiaría la palabra ético. ¿Es legal? O sea, tú como partido político puedes rehusarte a participar en las elecciones que te den dinero para campañas que no vas a realizar y quedártelas. ¿Eso actualmente en el marco jurídico, eso es legal? Bueno, la ley de partidos políticos, en su artículo 94, inciso A, dice que es causa de pérdida de registro de un partido político no participar en un proceso electoral ordinario. Esto se puede interpretar como un proceso electoral federal o como un proceso electoral local. Yo creo que es flexible y que también podríamos incluir lo que está ocurriendo con el proceso del Estado de México. También hay una norma a nivel local, que es el Código Electoral del Estado de México, que en el artículo 52 señala que es causa de pérdida de registro de un partido político local no participar en un proceso electoral local ordinario. Entonces yo diría que Movimiento Ciudadano tiene una naturaleza doble porque es un partido político nacional, pero al contar con un registro local también es un partido político local. Obviamente, por no participar en la elección del Estado de México, no les podrías quitar el registro a nivel nacional, pero me parece que hay suficientes elementos en estas dos disposiciones para poner en entredicho su viabilidad, por lo menos en el Estado de México. Y tiene cierta razón de ser. Aunque la elección de gobernador, tengo entendido, para este año en el Estado de México no es la que determina las prerrogativas, sino las elecciones intermedias para los años subsecuentes. Hay que hacer una interpretación sistemática y entonces ver que si un partido compite en un proceso electoral local, sea un partido nacional o sea un partido local, lo hace primero con el interés de ganar, pero también lo puede hacer con el interés de conservar el registro. Hay partidos pequeños que le apuestan a conservar el registro y que esa es su meta. Si alguien decide no participar, significa que está perdiendo por default, que ya está negando incluso la posibilidad de alcanzar el umbral mínimo para conservar el registro. Y podrán decir que no se jugaban el registro en la elección de gobernador, pueden manifestar este punto, pero no es lo que estamos discutiendo, sino que es la participación la que te permite continuar con tu trabajo como partido político y entonces están renunciando a la principal actividad que tiene un partido, que es competir en elecciones para que la plataforma política, sus estatutos, su declaración de principios, su programa de gobierno, se ejecuten precisamente desde el poder ejecutivo de ese estado, Manuel. Desde luego, ok. Entonces, en base a esto, hay, ¿cómo le dicen los abogados? Elementos. Elementos, ¿no? Elementos. Hay bases, por lo menos para que localmente MC pierda el registro. Sí, es un caso, me parece, digno de ser analizado por los tribunales. Es un caso de estudio que podría llegar incluso a la sala superior en una cadena y que se determine eso, porque pasa otra cosa, Manuel. Hay partidos que regionalmente pues no tienen fuerza, ¿no? Por ejemplo, el PAN en el sureste del país, pues creo que en Tabasco sacan el 1% y en Guerrero sacan el 2%. Entonces, a lo mejor para ahorrarse la vergüenza dirían, no, pues yo no compito. Y me parece que es un precedente negativo, porque es un precedente que no permite que las opciones políticas estén en la palestra, que la ciudadanía pueda optar, que pueda decidir libremente. Y es un precedente que podría premiar a quienes mejor se sienten sobre sus millones de prerrogativas y decidan no participar. Sería un incentivo muy perverso si se les permite además conservar esos recursos. Porque son tan cínicos, Manuel, que son capaces, primero, solamente de intentar devolver los 30 millones para obtención del voto y no decir nada de los otros 70. Pero además podrían tener ya un diálogo previo con las autoridades electorales
y ya sabemos cómo están en este momento el INE y los soples, para asegurar que les contesten que no van a aceptar la devolución y que se pueden quedar con sus 100 millones de pesos, aunque no vayan a competir. Estas opciones están abiertas, tenemos que estar vigilantes sobre lo que hagan los naranjas y lo que haga también el instituto en el Estado de México. Que ese escenario sería francamente terrible. A ver, Hamlet, es que esta información que estás dando creo que es importantísima y no hay que dejar de hacer énfasis en ella. Si entonces hay base jurídica para que por lo menos localmente Movimiento Ciudadano pierda el registro, bueno, entonces tal vez el primer paso sea que ustedes como partido político, Morena, o por lo menos localmente, pues procedan de decir, oye, este cuate no va a participar, o sea, ¿cómo es posible? Si no hay participación, no debería de haber registro. Esa era la idea previa que se tenía, esto sin ya meternos de fondo jurídicamente, pero ahora tú lo estás confirmando. Eso por un lado, ya ni siquiera es un tema del dinero, que es preocupante, son 100 millones de pesos, sino que también es un tema del registro. Y por supuesto que a menos de que tú me corriges en este momento, pues cada estado tiene constitucionales locales que puede ir variando ciertas políticas, en este caso, materia electoral. No sé si sea el mismo caso para el estado de Coahuila, pero entonces, si es en el estado de México, Hamlet, por más mínima que sea la oportunidad, se debería de proceder. Sí, yo soy de la idea que se tiene que plantear. Obviamente respeto a mis compañeros que están en la representación a nivel estatal. A nosotros nos toca estar en el equipo de representación en el Consejo General del INE. También hay representantes de Morena en el OPLE, que es el Instituto Electoral Local. Pero aquí yo veo coherencia en el sistema, porque la primera norma que te leí, artículo 94, es de la Ley General de Partidos, que rige a nivel nacional, y la segunda disposición es del Código Electoral del Estado de México, que es el artículo 52, y ambas hablan de pérdida de registro. Yo creo que vale mucho la pena intentarlo, vale mucho la pena plantearlo, porque se generan riesgos también de tener incentivos perversos. Como te decía, se pueden guardar esos 100 millones y utilizarlos en las elecciones de 2024 y entonces escoger qué partidos juegan y cuáles no. A lo mejor dicen, yo solamente voy a participar en las elecciones federales, solo voy a participar en la del 27 y solo voy a participar en la del 30, porque no me interesa, ya sé que no tengo ninguna posibilidad de competir en el 25, en el 26, en el 28, en el 29, y se puede convertir en una práctica recurrente, porque las prerrogativas federales se determinan precisamente en estas elecciones federales. Entonces, voy armando mi cochinito, ¿no? Voy llenando mis bodegas, voy almacenando recursos y los invierto solamente en los procesos intermedios donde va la ola de la participación federal, porque la realidad es que no tienen ninguna posibilidad a nivel local. Es más, deberían de hacer lo mismo en el estado de Jalisco, Manuel, y no registrarse y no presentar candidatos, sino participar en el proceso electoral local del siguiente año. Pues desgraciadamente no son tan tontos, Hamlet, porque terminan gobernando hoy por hoy el estado de Jalisco, ¿no? Y eso que tu paisano Clemente Castañeda ya salió a decir que también quiere ser el sucesor de Enrique Alfaro, a ver cómo se arregla con Pablo Lemos. Pero bueno, a ver, Hamlet, cuando publicamos esta información en los reporteros MX de cómo Movimiento Ciudadano, dando réplica y difundiendo esta información que tú dabas de los 100 millones de pesos, vi muchos comentarios del estilo, jaja, ahí tienen su plan B, Chairos, pero no una, como 50 veces, dando a entender o queriendo darle a entender a la población que esto es una consecuencia de lo establecido, que ya entra en vigor, del plan B. Caray, ay, y esto te lo pregunto a ti. Tú que lo has leído como 50 veces. Reserva, ya ves que como Lorenzo Córdoba dice que supuestamente no, y que no los leen y que no saben contar y demás. Pero yo sé que lo has leído un montón de veces y entiendes muy bien cuál es la propuesta. Y la pregunta es, ¿hay algún punto de reforma en el plan B que permita esta situación con Movimiento Ciudadano? Es decir, que les permitan quedarse con reservas de dinero. Concretamente, lo que señalan es que el dinero que no se utilice en las campañas se los puedan quedar. ¿Eso viene en el plan B? El plan B permite créditos, permite diálogo, digamos, permite apoyo
entre un comité estatal y un comité nacional, lo cual ocurre con Morena. Por ejemplo, si hay una oportunidad en el estado de Aguascalientes, Morena incrementó sustancialmente su votación con la candidatura de Nora y pasó de ser un partido que tenía 7-8% de la votación a un partido con el 27%. Eso pues obviamente da acceso a prerrogativas. Entonces puede que el comité local diga, oigan, ¿saben qué? Pues tengo aquí 4 o 5 millones para comprar un edificio sede en el estado de Aguascalientes. Y voltee con el nacional y le diga, oye, apóyame, préstame recursos para poder comprar la sede. O viceversa, que los partidos a nivel local, por ejemplo, estos 6 donde hubo elecciones, Durango, Hidalgo, Aguascalientes, Quintana Roo, etcétera, digan, ya terminé mi proceso, competí por la gubernatura, gané o me fue muy bien, me morí en la raya participando, y ¿sabes qué? Me sobraron 200,000, 500,000, 1,000,000 y lo envían al Comité Nacional como remanentes. Pero tiene esta finalidad de que un partido nacional con representación en lo local permita que conforme a la estrategia electoral puedan fluir los recursos o se destinen para proyectos que son relevantes. Te puse el ejemplo de inmuebles, pero pueden ser vehículos, pueden ser imprentas, por ejemplo. ¿Qué tal que quieren que el periódico Regeneración se imprima en 4 o 5 regiones del país? Esto se puede realizar conforme al plan B, pero no está diseñado para que los partidos digan, no, yo no participo, reporto todo como que me sobró y se lo mando a la Ciudad de México, a Dante Delgado, para que disponga de estos 100 millones. O sea, no pueden decir que ese es el sentido o la interpretación de la norma. Y son excesivos, ¿eh? 100 millones de financiamiento a nivel local para un proceso local es demasiado dinero. Ok. Hamlet, para finalizar y agradecerte mucho este tiempo y esta presencia con este análisis acerca de pues los 100 melones que potencialmente se podrían quedar Movimiento Ciudadano. Todo este análisis que has hecho ha sido en materia jurídica. Ahora yo te lo pediría en el sentido político. ¿Tú qué opinas de que un partido político se niegue a participar en las elecciones con la posibilidad de quedarse pues el dinero que les dan para las campañas? O sea, yo creo que es la flojera institucionalizada o la corrupción pasiva, porque de otra manera hay corrupción en el sentido de mentirle a su propia militancia. Imagínate al mexiquense que está por alguna razón afiliado a Movimiento Ciudadano en el Estado de México, listo para defender el proyecto en el que auténticamente puede creer en él, y luego que a la mera hora le digan, no, ¿sabes qué? No vamos a participar. O sea, en algo tan sencillo como la militancia, en algo tan grande como el presupuesto. Políticamente, ¿cuál sería tu opinión, Hamlet? Políticamente es una cobardía, Manuel, y aquí yo le hablo no solamente a los militantes de Movimiento Ciudadano en el Estado de México y en Coahuila, sino particularmente a los del Estado de Jalisco y Nuevo León. Pues es una farsa. En realidad no quieren plantear desde un gobierno su ideología, sus estatutos, su declaración de principio, no aspiran a competir por el poder, ven todo como un sistema de negocios y tienen esta finalidad claramente económica sobre el presupuesto en estas dos entidades. Ahora mismo en Jalisco hay un debate enorme. El gobernador impuso un sistema de verificación que no tiene nada que ver con el medio ambiente, es un tema recaudatorio, en el que va a cobrar a todos los vehículos de la zona metropolitana de Guadalajara, que son cerca de 1,000,000, 500 pesos por pasar una verificación, pero hay muy pocos verificentros. No es como en la Ciudad de México, que hay una gama y que tú puedes ir a uno o a otro. No, es en el que te toca y ahí está la cita y además son un puñado. ¿Quiénes son los únicos dos que ganan con esto? El gobierno del estado, porque recauda 500 millones de pesos con la verificación, y sus amigos, los empresarios, los dueños de los verificentros. Y se quieren aventar otra. Quieren hacer un segundo piso en una vía principal de Guadalajara, que es López Mateos, que corre de sur a norte, como si fuera Avenida Insurgentes, y que sea una vía de cuota. Cuando el presidente López Obrador hizo el segundo piso en la Ciudad de México, era gratuito. Y ahora lo vemos también con el enfoque que le está dando la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que me parece extraordinario y que ya hemos solicitado al secretario de Movilidad que por favor nos compartan esa información,
porque construyeron un segundo piso en una vía en Iztapalapa, en el eje 8, pero no se van a subir ahí los vehículos particulares, solamente va a correr el transporte público. Pero viendo cómo se quieren quedar con los 100 millones en el Estado de México, cómo no quieren competir en Coahuila, cómo traicionan a su militancia, cómo son cobardes de que la ciudadanía vea que solamente tienen el 2 o el 3% del apoyo en las elecciones y cómo están manejando todo en el Estado de Jalisco con un ánimo eminentemente económico, pues llegamos a la conclusión de que Movimiento Ciudadano no es un partido, es un negocio, y entonces no invierten donde saben que van a perder, solamente invierten donde tienen esperanzas de ganar y de hacer más y más y más y más negocios. Es un ánimo especulativo en términos de la ley de comercio, no tienen ningún fin social, ni es una entidad que represente a los ciudadanos. Ese es MC. Negocio redondo. Bueno, pues por lo menos ya sabemos que Dante Delgado no tiene ni un pelo de tonto, Hamlet. Vamos a seguir informando y vamos a ver cómo resulta esto, que yo espero que tenga consecuencias, porque ya está muy, muy cabrito eso del modus vivendis, de la política que de por sí hay mucho parásito y mucho zángano, pero esto ya llega a un nivel de cinismo disfrazado de combatir la farsa de las elecciones pactadas. Es honestamente terrible y vamos a estar pendientes de todo lo que comentes en tus redes sociales justamente como el día de ayer. Hamlet, diputado federal, yo le agradezco mucho su tiempo y presencia aquí en Sin Máscaras. ¿En dónde te podemos encontrar en redes sociales? Muchas gracias, Manuel. Me encuentran en Twitter como Hamlet-Almaguer. Y bueno, pues sigue el proceso de selección de consejeros. Hoy presentaron su examen. Muy pronto va a haber resultados. Que tengan muy buena tarde. Saludos a toda la audiencia de Sin Máscaras. Estamos pendientes de esos resultados. Muchas gracias. Es el diputado federal Hamlet Almaguer hablando con nosotros.